Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Ramírez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín. En este caso les presento un proyecto de aula de la materia mecánica de fluidos y consta básicamente del experimento o evaluación de la columna de Torricelli. En este caso los principios usados fueron tres básicamente: la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de movimiento, cantidad de movimiento o momentum, y la ecuación de Bernoulli. Los materiales que se usaron para la realización del experimento fue una probeta, una manguera de nivel, dos barras de silicona, una pistola de silicona, plastilina, una botella de plástico de dimensiones cualquiera, un flexómetro y un bisturí. Entrando ya más en las ecuaciones, tenemos la ecuación de Bernoulli, que se practica o se evalúa una línea de corriente que va desde el punto 1 hasta el punto 2, que es el orificio, y se evalúa las cabezas de presión, la cabeza de velocidad y la cabeza potencial en cada uno de los puntos. En el punto número 1, la cabeza de presión es cero debido a que la presión es la atmosférica y en escala relativa dicha presión es igual a cero. Ahora, como es un tanque, la botella en este caso se mantiene el nivel constante del agua, la velocidad es cero debido a que este nivel no cambia, se mantiene constante. Está la cabeza potencial o la altura Y1, que es desde el nivel de referencia hasta el punto número 1, a la cabeza de presión en el punto número 2, que es igual a cero también debido a que se encuentra a presión atmosférica, y como lo mencioné antes, también es igual a cero. Ahora, en este caso la velocidad es diferente de cero debido a que sale el chorro con una velocidad, y la cabeza potencial o altura, que es la altura Y2, que es desde el nivel de referencia hasta el punto de Y2. Ahora, restando las alturas, Y1 menos Y2, esto lo vamos a llamar H, va a ser igual a la velocidad en el punto número 2, y despejando la velocidad número 2, obtenemos el principio de Torricelli, que encuentra la velocidad teórica en ese punto 2 o en la salida del orificio, que es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por el h, siendo h la altura entre el nivel del agua y el orificio. Para la ecuación de continuidad o conservación de masa, se planteó evaluar la velocidad con la que baja el nivel del agua con respecto a un orificio de salida o a un flujo de salida. Se plantea entonces que la ecuación de continuidad es la derivada parcial de la masa con respecto al tiempo. Tenemos dicha integral sobre el volumen de control. El volumen de control en este caso se plantea sobre la botella hasta el nivel de diámetro constante, y la integral de superficie de la densidad por la velocidad por el diferencial de área. En este caso no hay entrada de flujo. Como no hay entrada de flujo, este término se vuelve cero, entonces solo nos queda la superficie de salida, en este caso en el punto número 3. Y tenemos la integral aquí en este caso del volumen de control, que es el mismo volumen que se toma acá en este caso. Ahora, como la densidad es constante, sale de la integral, y tenemos que la derivada parcial con respecto al volumen de control es la diferencia de niveles con la que va descendiendo el agua. Entonces se tiene que el área transversal de la botella es A sub T, y esta diferencia o esta H la vamos a llamar de Y, que es la altura que varía con respecto al tiempo. Y tomando un nivel de referencia desde este punto hacia abajo, eh, se toma negativa esta distancia o velocidad. Y esto es lo que vamos a despejar. Despejando este término, tenemos que es igual a la velocidad con la que sale el flujo en el orificio por el coseno del ángulo entre la velocidad y el área, que esto es igual a 1 debido a que el ángulo que hay entre estos dos vectores es igual a 0. Entonces coseno de 0 es igual a 1 sobre el área transversal de la botella. Ahora tenemos la ecuación de momentum. Se plantea hallar las fuerzas que le hace el tanque al agua. Tenemos que
la ecuación de momentum en su forma general, la sumatoria de fuerzas, igual a la densidad por la velocidad, por la magnitud de la velocidad, por el área, por el coseno de teta, que es el ángulo que hay entre el vector velocidad y el área. Ahora esto en la entrada y lo mismo para la salida. Ahora para la sumatoria de fuerzas en X se plantea la ecuación de momentum para las dos salidas, la salida 2 y la salida 3. Entonces, como dichas velocidades están en el eje X, se encuentran en dirección del eje X, entran en la ecuación de sumatoria de fuerzas. Ahora vemos que el coseno de teta a la 1, debido a que el ángulo que hay entre estos dos vectores es igual a 0. Aquí lo vemos. Y para la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos lo mismo, pero en este caso solo para la entrada, o sea, la velocidad que hay en el eje Y. Estas velocidades no entran porque no se encuentran o no tienen componentes en la dirección del eje Y. Las fuerzas que actúan en la sumatoria de fuerzas en el eje Y es el peso y la fuerza que le hace el tanque al agua en dirección del eje Y también. Despejando esta fuerza tenemos que es igual a menos el peso menos ρ por la velocidad en la entrada al cuadrado por el área de la manguera. Ahora este es el plano que se plantea. Se hace una conexión desde una llave principal a través de una manguera hacia la botella y luego se miran esas trayectorias. Aquí vemos cómo se forman las líneas de corriente y se muestran las trayectorias de cada uno de los orificios. A continuación veremos el video de la construcción del modelo. A continuación veremos el video del funcionamiento. Bueno, retomando ya el funcionamiento de la columna de Torricelli, tenemos entonces el flujo de agua que viene a partir de esta manguera y de la llave pues, de la casa. Tenemos entonces la entrada del flujo de agua y tenemos los tres orificios que conforman nuestra columna de Torricelli. Entonces, en este momento, para proceder a tomar el caudal a través de una probeta y un cronómetro, pasamos a tomar el volumen y el tiempo. Entonces, para el primer orificio sería algo como este estilo. Entonces, en este caso, el primer orificio nos arroja alrededor de 175 mililitros en un tiempo de 7.67 segundos. Entonces ya tenemos la toma del caudal para el primer orificio, pero esto se debe repetir mínimo 2 veces para obtener una medida real del caudal que sale por este orificio. Y se debe hacer por cada uno. O sea que en total se deben tener 6 medidas de volumen y 6 medidas de tiempo para obtener los caudales reales o el caudal promedio que sale por cada orificio. Ahora se procede a tomar las distancias a través de un flexómetro de la distancia máxima que alcanza cada chorro. Entonces, para el caso del chorro número 3, se obtiene desde la base de la columna o de la botella, se puede obtener una distancia de 22 centímetros para el chorro número 3. Ahora, esto se va a repetir para el chorro 1 y para el chorro 2. Y para una altura o H, se toma desde el nivel de agua hacia cada uno de los chorros. Entonces, para el chorro número 3, desde el nivel del agua, se obtiene una medida de 18 centímetros desde el nivel de agua hasta el chorro número 3. Y esta sería el H que colocamos. Ahora la Y se toma desde el chorro hasta el nivel de referencia. Esto se debe hacer para cada uno de los orificios para obtener velocidades teóricas y seguir con el procedimiento. Ahora lo que vemos es, para la ecuación de conservación de momento o de cantidad de movimiento, tenemos que dos de los orificios están abiertos y tenemos un nivel constante del agua. Ahora,
Con las anteriores medidas de la toma de caudal obtenemos las velocidades teóricas que salen por cada orificio. Ahora con esas velocidades tenemos una velocidad constante en el orificio, con un perfil constante de velocidades, y con esto, despejando de la ecuación, podemos hallar la fuerza que le hace el tanque o la botella al agua por la ecuación de momentum. Ahora desconectando la manguera para poder aplicar la ecuación de conservación de masa, se quita la manguera para calcular la velocidad con la que el tanque disminuye su nivel de agua con solo un orificio abierto. Entonces se procede a hacer esto. Entonces la idea con la ecuación de conservación de masa es calcular esta velocidad con la que baja el nivel de agua con un orificio abierto. ¿Cómo se puede calcular? A partir de las velocidades que ya se habían calculado como tal en la columna de Torricelli incompleta, y con la toma de los caudales a partir de la probeta. Ahora tenemos los datos y resultados. Tenemos que para el orificio 1 se tienen estos volúmenes y se tienen dichos tiempos, que caudal es volumen sobre tiempo, y se saca el promedio entre estos dos caudales. Lo mismo se hace para el orificio 2 y 3, y tenemos los respectivos datos de las H's, X y Y. Tenemos el diámetro del orificio, área del orificio, gravedad, densidad, diámetro de la botella, área transversal de la botella, altura del nivel del agua, volumen de la botella, el peso del agua y el área de la manguera. Bueno, ahora se presentan los caudales reales promedio por cada orificio. Tenemos las alturas, tenemos la velocidad teórica que se calcula a partir de esta ecuación, tenemos la velocidad real, tenemos el caudal teórico que sale de multiplicar la velocidad teórica por el área del orificio, y tenemos los coeficientes C sub D y C sub D. C sub D es el coeficiente de descarga igual al caudal real sobre el caudal teórico, y el coeficiente C sub C es igual al coeficiente C sub D sobre el coeficiente de velocidad. Ahora, se puede notar que a medida que el orificio esté más cerca del suelo, aumentará el caudal. Aquí se puede ver, a medida que bajamos en altura, es mayor el caudal que sale. La velocidad teórica debe ser mucho mayor a la velocidad real. ¿Esto debido a qué? A que la velocidad real siempre se va a ver afectada por un factor que disminuye, que sería el coeficiente de velocidad, pero en este caso, en el orificio 3, observamos una velocidad real mayor a la teórica. ¿Por qué? Esto se puede deber a visualizaciones en el momento de tomar las medidas, o incluso en la toma de los caudales al principio del experimento. Al tomar esos volúmenes y esos tiempos, se puede uno equivocar ahí en la toma de datos. En esta diapositiva podemos observar el caudal calibrado, que es una línea de tendencia que se da entre la altura y el caudal real. En este caso la ecuación tiene un ajuste potencial de 0.91. Este número, entre más cerca a 1 es mayor el ajuste, o sea que es mucho más exacto los valores. Y aquí tenemos una comparación entre el caudal real, el caudal teórico y el caudal calibrado. Aquí se puede notar que a medida que se aumenta la altura, aumenta el caudal. Ahora se muestran los resultados para la ecuación de conservación de masa. Aquí encontramos la velocidad con la que baja el nivel del agua con respecto a cada uno de los orificios. Para el orificio 1 tenemos una velocidad con la que baja ese nivel de agua de 0.23 centímetros sobre segundo, y así sucesivamente para los orificios 2 y 3. Entonces, a medida que se aumenta la velocidad en la salida del orificio, es mayor la velocidad con la que baja el nivel del agua. Ahora se muestran los datos que se utilizaron para resolver la ecuación de momentum. Resolviendo la ecuación de momentum que se mostró en diapositivas anteriores, tenemos que la fuerza que le hace el tanque en el eje Y nos dio negativa. ¿Por qué? Este sentido en el que se tomó la fuerza en el eje Y no es para abajo, sino que en realidad su sentido es hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza que le hace el tanque, o en este caso la botella, es la opuesta a la que le hace el agua. O sea, en este caso el peso que le hace el agua a la botella es mucho mayor. Y ahora para las fuerzas en dirección del eje X tenemos una fuerza negativa de 0.14 newtons, en el cual su sentido inicial no fue el adecuado. En realidad esta fuerza va hacia la derecha, lo que quiere decir que
si esta fuerza, que es la que le hace el tanque al agua, va hacia la derecha, la fuerza que le hace el agua al tanque es de igual magnitud pero en sentido contrario, es decir, que va hacia la izquierda, pero el peso del agua, al ser mucho mayor, lo frenan o lo mantienen en un estado de equilibrio. Bueno, esto fue un pequeño resumen del experimento, no lo alargo más. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.